Tercera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y con su espíritu, el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre ustedes espíritu y vivirán. Pondré sobre ustedes tendones, haré crecer sobre ustedes carne, extenderé sobre ustedes piel, les infundiré espíritu y vivirán, y sabrá que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido, y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu: así dice el Señor, de los cuatro vientos ven espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, y revivieron, y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: Hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso, profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré sus sepulcros, y los haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío sabrá que soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Los colocaré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Que lo confiesen redimidos del Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Erraban por un desierto solitario, encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y pasaban sed, se les
les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a una ciudad habitada. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. El profeta Ezequiel, un profeta del exilio, tiene una visión, imagínense, dramática, huesos calcinados, desparramados en todo un valle. El pueblo estaba como esos huesos secos, sin esperanza, alejados de su tierra y de su Dios. Y la visión muestra justamente el destierro y el cautiverio de los judíos, además de la condición de muerte espiritual del pueblo. Esta visión tiene dos destinatarios. En primer lugar, el pueblo de Israel en el desierto de Babilonia. Y el mensaje de Dios para el pueblo: no están ni muertos ni abandonados. Es como una caricia de Dios al consolarlo, incluso por las consecuencias de su propio pecado. Y en segundo lugar, también está dirigida a Ezequiel, pues Dios primero le habla a él, le dirige al profeta personalmente para fortalecerle, para darle confianza. Es como si Dios lo tomara de la mano y lo llevara a que se lanzara y profetizara delante del pueblo. Palabras, hay dos palabras que se repiten en toda la profecía: huesos, desesperación, y espíritu de vida, esperanza. Dos opuestos. Y en este destierro es justamente el campo de batalla donde hay desesperanza. El campo de batalla donde hay huesos calcinados que están sepultados en tumba, la desesperanza. Ezequiel, me imagino que quizás sintió que hablaba como a muertos cuando le predicaba a los judíos, porque era tal la desesperanza del pueblo que no les permitía responder a la prédica de Ezequiel. Si parece imposible dar vida a unos huesos, tanto más pues poder dominar al poderoso Nabucodonosor. Pero en este campo llenos de huesos, poco a poco van cobrando vida, cuando llegue hasta llegar a ser un gran, inmenso ejército, gracias a que de los cuatro vientos sopla el aliento divino que va dándole vida a esos huesos calcinados en el sepulcro. El pueblo había pensado que Dios se había quedado en Jerusalén, en el templo, y que ellos se fueron solo al exilio, al desierto. Pero el profeta le dice que Dios
se fue con el pueblo, se fue desterrado con ellos, pero no se fue esclavizado por Nabucodonosor. Tal vez tú y yo podemos haber sentido en este tiempo de coronavirus que Dios se quedó en la iglesia, en el templo, pero no se quedó. Está con nosotros, pero no está, como no estaba esclavo de Nabucodonosor, no está en cuarentena, sigue actuando en nuestras vidas. Y así como los huesos respondieron, nuestras vidas pueden responder a la acción de su espíritu. Los sacó del sepulcro y los libró de la desesperación. Igualmente, Dios volverá a dar vida a su pueblo espiritualmente muerto, como puede darnos vida a nosotros. Sorprende la audacia de esta promesa, de esta visión, porque no solo hablaba de reavivar cadáveres, de dar vida, hablaba de una promesa que iba mucho más allá, de restauración física y geográfica de Israel. Promete dar una vida espiritual a su pueblo. Y es impresionante ver cómo Dios le habla de manera íntima, personal, como quiere hoy hablarte en esta vigilia de Pentecostés. Dios le decía, pueblo mío, como usando las palabras que una madre usa con el hijo de sus entrañas. Pueblo mío, yo mismo le está diciendo, no es que les voy a enviar un ángel, es que yo mismo soy el que voy a actuar. Los sacaré de vuestro sepulcro y les daré aliento de vida, les daré Espíritu Santo. El pueblo volvería a esperar, volvería a confiar, volvería a tener vida, y de alguna manera esta profecía de Ezequiel nos recuerda que las circunstancias visibles nunca tienen la última palabra. Estamos viviendo un tiempo difícil de coronavirus. El coronavirus no tiene la última palabra. Dios da a Ezequiel esta visión para mostrar lo que haría. Haría posible lo que parecía imposible. Restauración del pueblo de Israel como un pueblo de Dios, con un corazón nuevo. Primero, viviendo de nuevo en su tierra, vida política, económica y social. Y segundo, volviendo a su Dios, vida espiritual. Esto también nos promete Dios. Si muchos hoy tienen razones para sentirse muertos, para sentir que su corazón está muerto, gente enferma de coronavirus, gente muriendo, gente con depresión por el encierro, tantas cosas por las que pueden estar desesperados y como muertos. Hay gente que ya no puede más. Esta visión de Ezequiel también es para ti, que te dice que Dios tiene cosas nuevas para ti.